Ya estamos por aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Getulio, hola Luisa. Ángel, hermano, ¿cómo estás? Omar, Naile, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo estás? Esperando que quienes, como yo, tenemos el privilegio de hacer cuarentena, la estén pasando bien. Y quiero continuar esta ronda de conversaciones que he estado realizando, aprovechando eh, esta crisis para discutir sobre las oportunidades que se abren a partir de, esta, de esta situación. Y he querido invitar hoy a José Horacio Rodríguez, que es además un amigo, un compañero. Hemos militado juntos en muchas causas. Quien es además candidato a diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional por Alianza País. Y lo he invitado para que conversemos sobre un tema bastante importante, que es sobre la agenda legislativa post-crisis. Ya José Horacio está por aquí, le voy a invitar. Ahí viene entrando. Edwin, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Hola Bartolomé, contento de estar aquí ya conectado contigo y con todos los que se van sumando a esta transmisión en vivo. ¿Cómo va esa cuarentena? Bueno, tranquilo, tomando las medidas de lugar, de precaución para protegernos con la familia, aprendiendo a hacer cosas que antes no sabíamos hacer y además eh, hay mucho tiempo para lectura, hay mucho tiempo para compartir en familia, pero también sin descuidarnos de los propósitos que nos movilizan cada día para tratar de transformar la realidad de la República Dominicana. Ahora tenemos más razones para hacerlo. Ahora con esta crisis, con todo lo que estamos viendo y lo poco preparados que como país estábamos Así es, así para es. afrontarla. Mira, antes de darte entrada, estaba como introduciendo un poco el tema. Señores, le presento formalmente a quienes no lo conocen, José Horacio Rodríguez. Él es candidato a diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Es además, como dije, un compañero, un militante, amigo, un hermano donde hemos estado en muchas causas juntos. Y lo invité para hablar sobre este tema en la línea de lo que hemos estado conversando, sobre las oportunidades y las discusiones que se abren, las conversaciones que se abren a partir de la crisis, para hablar sobre la agenda legislativa post-crisis. ¿Qué es esto de la agenda legislativa? Le explico brevemente. ¿Y por qué yo creo que es importante hablar de esto en este momento? Primero porque nosotros estamos próximos a tener unas elecciones que ahora van a ser en julio, el 5 de julio, elecciones congresionales. Y definitivamente esta crisis, esta pandemia, eh, que transforma la discusión. ¿Por qué? Porque hemos visto, lo hemos ido abordando, cómo esta crisis, esta pandemia ha generado eh, situaciones que han develado la desigualdad que existe en la República Dominicana, el tema del problema de la salud, el tema de la seguridad social, en fin, una serie de temas que el nuevo Congreso que vaya a asumir tiene que poner sobre la mesa para discutirlo, teniendo en cuenta que el Congreso, en tanto primer poder del Estado, es el representante por excelencia de la ciudadanía. Y esto de la agenda legislativa es algo que desde hace un tiempo organizaciones de la sociedad civil y también el mismo Congreso ha estado promoviendo. Una agenda legislativa priorizada es que cada año se deciden, por ejemplo, una serie de temas sobre proyectos de ley que existen en el Congreso que tienen que salir, que tienen que sancionarse, que tienen que haber una discusión parlamentaria. Y por eso quise invitar a José Horacio, porque José Horacio tiene una agenda como candidato a diputado legislativa que tiene mucho, de alguna manera, que ver. Yo creo que ahora tu agenda, José Horacio, se potencia Sí, en el marco de la coyuntura, porque tú has hablado de ordenamiento territorial, has hablado de cambio climático, has estado comprometido con el tema de la lucha por la educación, de la salud. Y en términos como para ya entrar en conversación, eh, ¿por dónde tú ves que andan los tiros ahora mismo en términos de cuál serían esa agenda legislativa priorizada y además que hablemos de la agenda que tú tienes también como candidato a diputado?
Claro, es sumamente pertinente porque gran parte de las medidas que tenemos que ahora abordar y tomar producto de esta crisis ya formaban parte de nuestra agenda legislativa. Nosotros tenemos una agenda legislativa que la hemos venido desarrollando desde hace casi un año, que está disponible en nuestra página web de este proyecto, que es www.josehoracioveinte20.com, y que invito a quienes nos están viendo a que luego la revisen y puedan ver todas las propuestas y la agenda legislativa que ahí tenemos. Y yo creo que hay muchos temas que ya tocaba abordar y que ahora se ponen, como decíamos en un inicio, aún más en evidencia, que es necesario que comencemos a tocar. Pero como tú también bien señalas, hay otros temas que quizás estaban quedando fuera de esa agenda que tenemos ahora que incluir, producto de esta crisis, porque uno tiene que actualizarse a lo que ha venido pasando. Me gustó mucho una frase que utilizó Omar Duluc, que escribió por ahí, por el chat de la transmisión en vivo, que dice que ahora mismo se ha desnudado el débil andamiaje institucional del país. Y me gustó mucho porque esa es la misma frase, esa frase que utilizó Omar, que yo también tenía en mente. Esta crisis ha puesto al desnudo la poca protección social del Estado dominicano, la poca inversión social, y que ha sido una deuda del Estado con la sociedad dominicana, y también una deuda de la clase política, que nosotros como generación tenemos claro que tenemos que asumir y que tenemos que pagar y saldar esa deuda, de aumentar la inversión social. Y yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales que tiene que estar claro en esa nueva agenda legislativa que debe asumir el nuevo Congreso Nacional, que está llamado a asumir la rienda del Poder Legislativo a partir del próximo 16 de agosto. Una agenda legislativa no solamente post-crisis, como le hemos llamado a este conversatorio, a esta transmisión, sino también que tiene que tomar en cuenta el momento de la crisis. A una de las críticas que hemos hecho a través de nuestras redes sociales es justamente una de las críticas que hemos hecho justamente es la debilidad que tiene que el Congreso Nacional ha evidenciado como consecuencia de la crisis, como si su única función fuera la de declarar el estado de emergencia, y ya está. Nosotros entendemos y lo hemos hecho saber, y de hecho, no, y además medidas de carácter legal que permitan también abordar y tener un impacto en la población de manera positiva para mitigar los efectos de la crisis, no solamente en el plano sanitario, sobre todo en el plano económico. O sea, si tú te fijas el rol que han venido jugando los parlamentos de muchos otros países de la región, como en el caso de Panamá o como en el caso de Chile, si tú sigues la cuenta de muchos de los diputados chilenos, que yo sigo muchos de ellos, anoche, a las 12 de la noche, estaban sesionando la Cámara de Diputados de Chile. Estaban sesionando con una serie de temas para conocer para mitigar el impacto de la crisis. Y uno de los temas que se aprobó anoche en la Cámara de Diputados de Chile, yo lo pude ver porque sigo uno de los diputados de allá que estaba haciendo una transmisión en vivo contando lo que estaba pasando, que yo creo que es algo que tenemos que comenzar a introducir desde el Congreso Dominicano también, para que la ciudadanía esté en contacto con lo que sucede dentro del Congreso. Estaban conociendo un proyecto de ley para extender las licencias de maternidad que terminaban en medio de la emergencia nacional, para que las madres que recién acaban de dar a luz y ya concluía su periodo de licencia postnatal, como le llaman allá, pueda extenderse hasta tanto no concluya el periodo de emergencia nacional. Fíjate cómo allá hay un Congreso compuesto por representantes del pueblo chileno que está de manera activa en medio de esta crisis sanitaria, pensando en discutir y debatir medidas que le permitan a sus representados poderse manejar mejor en medio de esta crisis y de este contexto. Por eso yo pienso que no solamente de poder enfrentarlo mejor, y ese es un ejemplo específico, el tema de la licencia de maternidad, pero hay muchos otros. Y antes quizá de ver un poco lo que sería la post-crisis, yo sí creo que en el contexto de esa crisis no se le debe dejar todo en manos al Ejecutivo, para que el presidente de la República, a decretazo limpio, esté diciendo las medidas que hay que tomar. Los representantes del pueblo dominicano, que son los diputados y los senadores, deben estar viendo qué temas impactan a sus representados en cada una de esas comunidades, sobre los cuales ellos podrían estar no solamente fiscalizando, que tú dijiste que es muy importante, sino también legislando.
Ujú. Fiscalizando porque ya hemos visto la denuncia que se han hecho de las sobrevaluaciones y de las irregularidades en las compras y en las compras de equipamientos para afrontar la crisis, no solamente de alimentación, también de herramientas para protegerse. No solamente fiscalizando eso, porque tiene un partido en la oposición que denuncia, pero que tiene una bancada en el Congreso con cerca de 50 legisladores que tienen un poder para poder vigilar y supervisar y fiscalizar cómo se están haciendo esas compras. Pero también en el plano legislativo, donde hay medidas que se pueden tomar, y te pongo ahora el ejemplo de Panamá. También sigo algunos diputados de Panamá que han tomado medidas de carácter legislativo transitorio mientras dure la emergencia nacional, por ejemplo, para prohibir los desalojos de viviendas por falta de pago de alquiler. Porque tú no puedes dejar en la calle a alguien porque Claro. ahora se quedó sin trabajo, no tiene cómo, dependía de su salario para pagar el alquiler. Ujú. Tú no lo puedes dejar a la calle en medio de una crisis como esta cuando la principal medida de protección que tú le pides a la gente es quédate en casa. Ujú. Entonces, esa medida no puede depender de la beneficencia o la benevolencia de un arrendatario, sino que tiene que haber una protección legal que le garantice a la persona que no se va a quedar en la calle, él y su familia, por no poder pagar un alquiler. Eso como ejemplo. Hay otros ejemplos como el tema de las medicinas, y eso es algo que Sí, desde yo te quería preguntar Alianza sobre, País. ujú. Uh-huh. Te quería preguntar, yo tenía como, y había dividido también la conversación como, quería ver los temas que, por ejemplo, en el 2019 estaban dentro de la agenda legislativa priorizada, que más adelante lo menciono, pero sobre tres grandes temas que yo creo que en el marco de la crisis, no pensando en post-crisis, se han evidenciado, que es el tema de la salud, el tema de la seguridad social y un tema que no es para que sea delatador también, que es el tema de la necesidad de un posterior pacto fiscal. Y hablo del tema del pacto fiscal sobre la base de que para enfrentar a esta crisis, como va a pasar en todo el mundo, necesariamente todas las economías van a tener déficits por la necesidad de que o evitar la recesión de la economía y sobre todo para poder auxiliar a la gente frente a una situación de precariedad que van a enfrentar por lo menos las grandes mayorías sociales. Pero con relación al tema de la salud y el tema de la seguridad social, eh, en el plano de de las reformas que esta crisis yo creo que provoca, ¿qué opinión tú tienes al respecto? Bueno, esos son temas que sí formaban parte de nuestra agenda legislativa, el tema de la seguridad social y de la salud. En primer lugar, en el año 2012, hace 8 años, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya contemplaba con rango de ley la necesidad de aumentar la inversión pública directa en salud para poder garantizar la salud como un derecho y que no esté a expensas de que alguien la pueda pagar para poder tener acceso a servicios de salud, que es lo que es el modelo por el que ha optado los gobiernos dominicanos de las últimas 2 décadas, de privatizar el acceso a la salud para quienes puedan pagarlo a través de sus ARS que tengan dinero para pagarlo. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta que la salud es un derecho y es un derecho al cual debemos tener acceso universal. Y para garantizar ese derecho hay que necesariamente aumentar la inversión pública directa en salud. Hoy en día tenemos un presupuesto del apenas 1.8% del Producto Interno Bruto invertido en salud. ¿Qué En pasa? salud, ok. Ese es en salud específicamente. Y ese es el mismo presupuesto que hace 8 años, cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, teníamos. Quiere decir que nos hemos quedado estancados como país. ¿Y Y en debíamos esa estar en ley, donde tú decías? según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, al 2020 teníamos que estar en un 4%. La meta es un 5% al 2030. Entonces, ¿cuál es el liderazgo político que va a conducir el país durante los próximos 10 años para nosotros asegurarnos que no nos mantengamos de nuevo estancados como ha pasado durante los últimos 8 años? Eso es vital. Cada vez que la gente me dice, no, yo no voy a votar porque yo no vivo de la política, yo le digo, bueno, pero fíjate cómo las decisiones políticas sí tienen un impacto en la vida de nosotros. Sobre Si todo nosotros ahora. hoy, sobre todo ahora en este contexto, alguien me decía esta mañana, una buena amiga, me decía, fíjate cómo los estados del mundo que, que mejor han podido abordar esta crisis son los que
han logrado contener un poco al mercado y rescatar la función del Estado. O sea, fíjate que esos son los estados que mejor están abordando Claro. la Y crisis lo a que nivel tiene mundial. y lo que tiene mayor nivel de deuda social, los que peores le ha ido, porque donde hay altos Exacto. Y ahí niveles de estamos incluidos informalidad, nosotros. claro, altos niveles de informalidad laboral, por ejemplo, donde hay, por ejemplo, aquí se ha demostrado en esta crisis que no existe tal cosa como el estado de bienestar dominicano. O sea, eso es algo por ejemplo, los abogados que conocen eso de la cláusula del Estado social, eso no es algo que existe. O sea, hay una cantidad de derechos aquí en donde no se han podido ejercer. Por ejemplo, tuve el tema de la educación. El tema de la educación, tenemos 8 años, casi 8 años, cacareando el tema de República Digital y las escuelas públicas no tienen acceso, no han podido tener acceso. He tenido, por ejemplo, mucha información sobre cómo los niños de las escuelas públicas no han podido tener acceso después del escándalo de la República Digital, después que era la panacea, donde realmente no ha generado ningún tipo de acercamiento que reduzca esa brecha, la brecha digital para garantizar educación. Y que quizás si eso hubiera funcionado bien, hoy podrían nuestros estudiantes de todo el país estar continuando sus clases vía virtual, cosa que no ha podido suceder porque esos programas fracasaron, evidentemente. Pasa, Porque ese programa... pasa en los colegios privados, pero eso, vuelvo y digo, quien tiene la posibilidad de pagar colegios privados paga, y no en todos los colegios privados, sino en ciertos tipos también de colegios privados. Claro. Pero la Y educación solamente una pública, minoría tiene claro, acceso que a... la educación pública, que es la que debería garantizar el Estado como derecho, no ha sido posible de que estas herramientas, en un momento como este, en donde la unidad se da en torno al distanciamiento social, que una unidad materialmente distinta a la que conocíamos, no se puede realizar esto. El tema, por ejemplo, de las AFP. Bueno, Sí, vamos a retomarlo, porque justamente tú me hablaste de salud y seguridad social y yo hablé mucho correcto. sobre la salud, pero sobre la seguridad social ya cumplimos ahora 19 años desde que se aprobó la ley que creó y estableció el sistema dominicano de seguridad social. Y yo creo que el consenso mayoritario es que esa ley fue una gran estafa. Y de nuevo, podemos volver al ejemplo de Chile, del que hablábamos ahorita, que ya vivió ese proceso de como población identificar que No funciona ese modelo. esas, ¿cómo? De que no funciona ese modelo, de que Sí. no garantiza el acceso a un retiro digno, a que tú puedas ver el resultado de una vida de trabajo y que tú puedas luego de esa vida de trabajo tener una pensión digna. Sin embargo, sí ha resultado ser tremendo negocio para las asociaciones de fondos de pensiones. Entonces, ahí hay un problema, porque lo que tenemos en evidencia es una legislación diseñada y creada para crear un gran negocio a los grandes grupos económicos que ya eran dueños en su mayoría de bancos, de los grandes bancos del país, y sin embargo resulta ser una estafa para una población trabajadora que tú tienes en promedio. Ahí van varios videos circulando por las redes sociales que trabajó durante 30 años con un salario mensual de 20,000 pesos mensuales. Tenemos que recordar que el 80% de la población dominicana tiene salario de 25,000 pesos hacia abajo. O sea que el 80% de la población dominicana, pongámosle un promedio, un salario mensual de 20,000 pesos después de 30 años de cotizaciones, tendrá acceso a una pensión de 8,000 pesos mensuales. ¿Y quién puede Correcto. vivir con una pensión de 8,000 pesos mensuales? Entonces, ahí hay un sistema que hay que reformular para poder garantizar esa pensión digna. No, y por ejemplo, Y tú te fijas en la ley, es el tema del seguro del desempleo, por ejemplo, que nunca se desarrolló, precisamente porque las cuestiones que tienen que ver con proteger al trabajador, evidentemente, siempre se pospone. Y el mismo tema, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, con el tema de las pensiones, y llevando la perspectiva de las labores del Congreso, de las funciones del Congreso, ahora tú ves que legisladores se hacen eco de propuestas que parecen simpáticas, como que, por ejemplo, le den el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores, a los que han cotizado, pero es una propuesta que parece simpática, pero que a largo plazo a quien termina afectando es indudablemente a los trabajadores que hemos cotizado en los totalmente. fondos de pensiones. Que lo que debería ocurrir en realidad es, como ha planteado la Fundación Juan Bosch y Matías Bosch Fercuro, que es de que se genere un bono de contingencia eh, por el monto del salario de la persona que va a recibir en este caso o que está cotizando en el sistema de pensiones, y que ese bono de contingencia sea deducible de las ganancias actuales y futuras de las AFP, quienes se han ganado 64 mil millones de pesos solamente
de los fondos de pensiones, solamente por parasitar de los fondos de pensiones. Una propuesta que no se dan, a veces no se dan cuenta, a veces yo creo que sí, pero hay otros legisladores que lo hacen, yo creo que desde la ignorancia, terminan con esta propuesta, por ejemplo, de recortar el 30%, exonerando a las AFP de la crisis. O sea, la AFP no participa de cómo nosotros compartimos lo que tenemos en el marco de esta crisis. Totalmente. Oye, esa cifra que tú acabas de dar, eso es para que les retumbe en la cabeza de todos los dominicanos. 64.000 millones de pesos de ganancias han ostentado las AFP. Ojo, utilizando el dinero que sin pedirnos permiso, simplemente de manera obligatoria, nos quitan de nuestros salarios a todos los trabajadores dominicanos. O sea, es un dinero que nos confiscan por ley para ponerlos en sus manos. Es un negocio redondo. Ellos ni siquiera tienen que salir a convencerte de que, mira, yo voy a manejar bien tu dinero, yo voy a ponerlo a producir y a generarte dividendos. No, no, no. Porque eso por ley le es confiscado del salario a todos los dominicanos y cada empleador tiene que quitárselo al empleado y además hacer un aporte para ponerlo en manos de estas aseguradoras que hacen tremendo negocio con esos fondos para que al final, luego de que cuando tú vengas a retirarte, imagínate con una pensión de 8.000 pesos que hoy no sirven para nada, ¿cuánto van a rendir 8.000 pesos dentro de 30 o de 20 años, cuando uno tenga edad de retiro, para un trabajador que gana con un salario de un promedio de 20.000 pesos al mes? O sea que esa es una de las grandes estafas que estaba pendiente de ser reformada y revisada y que ahora se pone más evidente que nunca. Como tú dices, yo no estoy de acuerdo, como han planteado muchos legisladores, de que ahora a eso entonces se le dé un porcentaje de lo que ya la gente tiene cotizado y lo gaste ahora, porque eso significa mayor precariedad y fragilidad y vulnerabilidad a futuro al momento del retiro. Aquí lo que nosotros tenemos es que revisar esos márgenes y revisar los términos en los que... Te tiré una en lo pregunta que ahí. es, sí, sí, eso es lo que estoy viendo ahí, que no conocía esa herramienta Te la leo. de, Ella dice, dime Lucerito, soy de Chile, ¿creen que el movimiento Ujú. social de trabajadores no más AFP se pueda replicar en la República Dominicana? ¿Qué tú crees? Yo creo que sí. Sobre todo en la ¿Qué coyuntura tú que dices? estamos ahora. Bueno, en esta coyuntura es difícil que cualquier movimiento social pueda aprender por las medidas de movilidad social. O sea, esto de alguna manera ha desarticulado a muchos países del mundo que estaban en las calles movilizándose por diferentes reclamos, incluida la República Dominicana, porque nosotros estábamos en medio de un proceso de movilización social y ciudadana por reclamo de proceso de defensa de la democracia, de respeto a la institucionalidad, reclamando un árbitro imparcial para el momento y exigiendo reformas estructurales que nos garanticen un país con mayores niveles de institucionalidad. Y todo eso quedó de alguna manera desarticulado por la medida de distanciamiento social, que son obligatorias en este momento. Ahora bien, es una lucha que queda, digamos, en stand-by. Y yo creo que esta circunstancia más bien puede servir para motivar a que se acelere esa lucha que en Chile se ha dado y que nos plantea Lucerito, Ujú. que nos pone sobre la mesa. Aquí hay movimientos que han surgido en reclamo de reivindicar esa lucha por los derechos de los trabajadores, pero que todavía no han encendido. Y yo creo que no han encendido porque no hay como la conciencia todavía dentro de la clase Sí, no hay trabajadora de esa gran estafa. un nivel de sensibilización. Además, los porcentajes de sindicalización aquí son muy bajos. O sea, ha habido un proceso también sistemático en los últimos 20 años de ir recortando los derechos de los trabajadores. O sea, eso es uno de los temas que, por ejemplo, yo entiendo formarían parte de una nueva agenda legislativa, la necesidad de una reforma del Código de Trabajo que garantice más derechos y que sea progresiva. O sea, fíjate cómo ahora, frente a este tema, no tenemos un seguro que está en la ley, pero no tenemos un seguro de desempleo en situaciones como esta que obligatoriamente van a provocar sin lugar a dudas, mucho desempleo. Pues ya hay más de 700.000 contratos de trabajo que están suspendidos solamente por esto. O sea, fíjate, cuando pase la pandemia, esos contratos no se van a reactivar, independientemente de lo No, que el gobierno puede estar dando a través de FASE, que es además insuficiente, teniendo en cuenta, como ha planteado una usuaria que se llama Evelina, que el costo de la canasta básica familiar del primer quintil de los más pobres son 14.500 pesos. ¿Tú entiendes? O sea que no me cabe duda de lo que tú estás diciendo, de que hay un proceso de sensibilización que yo creo que tiene que comenzar y de concienciación, pero que yo creo que
situaciones como esta, no estoy muy, no lo apuesto 100%, va a depender de que existan actores políticos como tú, por ejemplo, que pongan estos temas sobre la mesa para que la gente pueda entenderlo. Porque Pues yo mira, creo que sí, sí, yo creo sí, que sí, eso es sí. de las cosas positivas que pueden surgir de justamente de esta crisis, que nos permita posicionar este tipo de temas para avanzar en una agenda progresista. Yo creo que con José Horacio como diputado, y yo me atrevo a decir que con cada uno de los diputados de la bancada de Alianza País en un próximo Congreso, no puede haber ningún miedo de recortes en los derechos de los trabajadores ya adquiridos. Esa es una de las amenazas, porque están bajo amenaza. Y ahí tenemos al candidato a senador en el Distrito Nacional del partido de gobierno, que en ocasiones ha dicho que está de acuerdo con promover una agenda que recorte parte de los derechos adquiridos por los trabajadores. Él fue parte de esa agenda estando en el sector privado como vicepresidente del CONEP. Fue de los voceros de aquella contrarreforma del 2014 que buscaba recortar derechos y que por la resistencia de la ciudadanía y de los trabajadores organizados que había, no se pudo. Pero que Claro. buscaba, que buscaba, Ahí se mira, ve y la esto, importancia ajá, 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 sí, sí. de la organización de los trabajadores, de cómo tú puedes impedir cuando te organizas y te movilizas y defiendes en colectivo un tema que se logren aprobar retrocesos como eso que estaba promoviendo ese sujeto. Mira, y yo creo que nosotros estamos hablando aquí, ok, de una agenda que busca proteger a los trabajadores, pero yo creo que también a partir no lo podemos llamar engaño, de esta crisis también va a salir la otra agenda, que va a ser una agenda que, por ejemplo, frente a la situación de recesión económica y de contracción económica que viene, aquí van a comenzar a plantearse la necesidad, por ejemplo, de abaratar los costos de los despidos. ¿Por qué? Porque vamos a decir, bueno, no se puede mantener por todo este tiempo que hemos estado fuera de producción estos empleos y por tanto tendremos que generar algún tipo de mecanismo de flexibilización para que el trabajo se precarice, es decir, que tengamos empleo de baja calidad o para que los despidos que se tengan que generar sean mucho más baratos. Y es por eso esa agenda viene, porque hay sectores Uh que -huh. la creen, tienen sus representantes, gente que aspira a ser representantes en el Congreso para plantear estos temas. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es una agenda que busca, de alguna manera, porque la agenda lo que sirven es para reunir a las personas, para unir a las personas en torno a este tema. Porque hay quienes han dicho, por ejemplo, ahí, dice, bueno, yo no estoy cotizando, yo tengo algo ahorrado ahí, a mí me conviene que me hagan un desembolso porque yo soy trabajador informal. Y yo, bueno, mire, yo soy, por ejemplo, trabajador informal de alguna manera. Yo tengo salario ahora por mi empresa, que tenemos salarios y demás, mi oficina de abogados. Pero a final de cuentas, lo que nosotros terminamos haciendo al acoger esta medida es exonerando a quien se está lucrando de nuestro dinero. Y precisamente por eso es importante entender en qué consiste esta propuesta, para que no terminemos nosotros pagando el hambre de hoy con el poco o mucho futuro que vamos a tener. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Y esto que tú justamente estás señalando nos obliga a, en el contexto y en el marco de esta crisis, repensar nuestro modelo económico, es el modelo sobre el cual se ha sostenido la economía de la República Dominicana. Mira, lo que tú dices es lo que ha pasado siempre. Terminan pagando los platos rotos, los eslabones más débiles de la cadena en una sociedad. O sea, los grupos más débiles, que en este caso son los trabajadores, terminan pagando más caro su parte en la crisis. Y eso es todo lo contrario a lo que, dentro de lo que debe ser una agenda progresista, nosotros debemos promover y proponer. Pero yo sí quiero retomar eso que tú dices para hablar sobre que la necesidad de que esta crisis nos permita repensar el modelo y el sistema económico que nos ha traído hasta hoy. ¿Sobre qué se sostiene la economía dominicana? Sobre la base de 3 ejes principales, que son turismo, un turismo de sol y playa, remesas, que es la diáspora dominicana que sostiene a sus familiares que viven aquí en el país, y la zona franca. La debilidad de esos principales ejes y columnas vertebrales que sostienen la economía dominicana, en este momento se está viendo lo vulnerable que es, cómo depende de factores foráneos. Y esto nos llama y nos obliga necesariamente a repensar el modelo económico y el sistema económico que debemos construir en la República Dominicana a partir de esta crisis. ¿Cuáles son los sectores que queremos promover? Queremos promover nuevos sectores que sean sostenibles y que no dependan tanto de esos factores externos como podrían ser el sector, la agroindustria, el sector agropecuario, como podría ser nosotros mejorar
eh, para darle valor añadido a lo que nosotros producimos en las zonas francas, que puedan tener un valor añadido que le permita a nosotros decir, mejorar la calidad de los salarios a esos trabajadores y ir construyendo una economía más sólida, o queremos volver, luego de esta crisis, al mismo modelo que depende debajo de una industria que explota nuestros recursos naturales, que explota a la clase trabajadora dominicana pagándole bajo salario y viviendo en miseria. O sea, este es el momento para nosotros hacernos ese tipo de replanteamientos. Y eso tiene que formar parte de una agenda legislativa, porque desde el Congreso tú sabes que es un espacio ideal para tú dar incentivos a los sectores que tú quieres fortalecer y a los sectores que tú quieres promover. Por lo Tú tanto, sabes, nosotros tenemos que aprovechar esta crisis para pensar como no solamente en el ahora, sino en el mediano y en el largo plazo en el término económico, para poder salir adelante. mira, lo que tú dices tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando yo estaba en el marco de la campaña, yo hablaba, bueno, nosotros no solamente estamos planteando propuestas para resolver los problemas de los próximos 4 años, sí, pero sobre todo lo que estamos hablando es cómo organizamos esta ciudad, decía yo, en los próximos 20 años. Si esta situación, que por ejemplo en este caso nos lleva a la necesidad y a la oportunidad de escoger un Congreso totalmente diferente, de que gente como tú, por ejemplo, puede estar allí, es precisamente para evitar, por ejemplo, para poner el tema el mismo ejemplo que tú pusiste en materia de salud. Hace casi 10 años, nosotros nos dimos una ley que decía que para esta fecha debíamos tener un 4% de presupuesto destinado a la salud. Hoy tenemos un 1,8%. Es decir, eso ha sido una visión que en los últimos 8 años no ha tenido esa idea clara de poner el presupuesto al servicio de la salud como forma de garantizar ese derecho. Pero eso que tú has dicho, por ejemplo, de qué tipo de economía, así como nosotros hablamos de nueva política, también hay que hablar de una nueva economía, es decir, incluso de un nuevo liderazgo empresarial que se plantee en qué va a invertir. Yo, por ejemplo, voy a un live que voy a tener en unos días con Jan García, hablábamos sobre este tema de la nueva economía y decíamos, bueno, cuando tú evalúas la historia de la humanidad y ves la curva, por ejemplo, de progreso social, lo que ha sido las revoluciones políticas, filosóficas, han sido siempre marginales. Lo que han generado grandes transformaciones han sido las inversiones en infraestructura. Ahora, en el día de hoy, ¿en qué infraestructura? Por ejemplo, ahí lo dicen, energías renovables, en un turismo que no sea, por ejemplo, un turismo que sea amigable con el medio ambiente, no como el turismo que Sostenible. tenemos hoy, que no es un turismo sostenible, que generemos inversiones en donde incluso eso permita que calibremos nuestro sistema educativo en función de esa visión del tipo de sociedad que tenemos. Nosotros en los años 70 teníamos un modelo agroindustrial y hoy tenemos una economía, como tú bien dices, que se basa en los servicios, en las remesas, en el turismo. Y eso es parte fundamental de es la oportunidad que nos genera las elecciones que vamos a tener en julio, que esperemos que sean en julio, de que podamos tener un Congreso lo suficientemente plural y comprometido para que estos temas se puedan plantear. Eso es Tengo importantísimo. otra pregunta aquí que te la quiero tirar aquí, de Ángel Dale. Cuello. Dice, José, ¿cómo garantizar derechos en el presupuesto próximo del año 2021 post pandemia? Interesante, Bueno, de ahí cómo va, la discusión del ahí se presupuesto van que a va a ver las venir. prioridades. Va a ser difícil, porque evidentemente que va a haber una recesión económica y que impide, o sea, cómo se hace cómo se garantizan derechos. Eso cuesta, eso tiene un costo. Y para garantizar derechos hay que recaudar impuestos. Ahora bien, con la situación de crisis que hay, las recaudaciones han bajado muchísimo. ¿Cómo garantizar derechos para el año 2021, post pandemia? Yo pienso que ahí hay que redefinir las prioridades en la República Dominicana. Es importantísimo que redefinamos las prioridades, a dónde está yendo a parar la inversión de recursos y analizar los presupuestos que hemos tenido. Nosotros somos uno de los países que en América Latina que mayor crecimiento económico ha tenido, sin embargo somos de los que estamos por debajo de la media en inversión social. La inversión social es la que, como dice Ángel, nos permite garantizar derechos. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que hacer una reformulación de ese presupuesto, donde prioricemos esa inversión social. Hay un tema importantísimo para poder identificar fondos que nos permitan garantizar derechos que nosotros tenemos incluidos como parte de nuestra agenda legislativa, y que es la necesidad de que en República Dominicana se decrete una auditoría de la deuda. Eso lo han hecho otros países de América Latina. Nosotros, una de las principales
constreñimientos del presupuesto nacional que nos impiden aumentar la inversión social para garantizar derechos es que nosotros gastamos casi un tercio del presupuesto nacional para pago de la deuda. Y uno se pregunta, ¿qué se hizo con ese dinero que se tomó prestado? ¿A dónde fue a parar? Ese dinero sirvió para invertirse en proyectos para beneficio del pueblo dominicano, para incentivar el desarrollo del pueblo dominicano, y si se puede hacer una auditoría como han hecho otros países y se interna de la deuda, identifica, y una auditoría interna de la deuda que nos permite identificar si esa deuda es legítima o es ilegítima porque fue a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos. O sea, si esa deuda lo que sirvió fue para enriquecer a funcionarios corruptos, pues los únicos que están obligados a pagar esa deuda son esos funcionarios corruptos que tenemos que meter preso y que tienen que responder a los organismos a quienes se le deben. Pero el pueblo dominicano y los 10 millones de dominicanos no tenemos que pagar una deuda que no fue a parar a obras y bienes y servicios para beneficiar al pueblo dominicano. Y por eso nosotros planteamos que el Congreso Nacional apruebe mediante ley la necesidad de abocarnos a realizar una auditoría de la deuda. Y muchos países de Latinoamérica han decretado porcentajes de la deuda pública que se consideran ilegítimas y que por ende el Estado no tiene que pagarla. Y cuando nosotros podamos determinar eso, yo pienso que ahí también se pueden identificar fondos para aliviar la carga que tiene el Estado dominicano en cuanto a pago de la deuda y aumentar la inversión social para garantizar derechos en el año 2021, como lo plantea Ángel. Yo estuve hablando, porque tú lo sabes, nosotros somos abogados, con formación ambos en Derecho Público, pero yo no tengo una especialidad en economía. Y por eso recientemente llamé a Pabelisa Contreras para un poco que me ayudara a asesorarme, porque ahora tiene que venir, antes de que concluya la primera mitad del año, que es cuando se puede hacer, una recomposición o reestructuración del presupuesto para el propio 2020. Claro. Porque nosotros no podemos seguir... Esto debería estar haciendo el Congreso ahora mismo. Eso debería estar haciendo el Congreso, abocándose a identificar qué partidas ya no son necesarias, para entonces ahora nosotros ver cómo podemos reorientar esas partidas a abastecer a los hospitales, a mejorar las condiciones de los médicos, a poder crear mayores capacidad de camas y unidades de cuidado intensivo y mascarillas para toda la población, para el personal médico, ventiladores que se necesitarán. O sea, todo esto para nosotros... Como por ejemplo, Leti Melgen, que nosotros hacíamos ese planteamiento sobre también lo han planteado otras organizaciones, de la necesidad, por ejemplo, de una renta básica transitoria. Y cuando se preguntaba, bueno, ¿dónde está el presupuesto para eso? Y una de las cosas que nosotros establecíamos es la necesidad de que en este momento se haga una reestructuración del presupuesto. ¿Por qué? Porque en principio los objetivos por los cuales se aprobaron ese presupuesto en el año pasado, que los objetivos son muy distintos porque ha cambiado por la crisis. Y hay que buscar recursos para enfrentar la emergencia sanitaria, pero sobre todo para enfrentar la emergencia social que está ya comenzando a generar la emergencia sanitaria. ¿Por qué es fundamental esto de la renta básica transitoria? Que la renta básica lo que es un sueldo, un aporte mínimo vital que el Estado te da para tú, sobre todo, evitar futuramente la precarización del trabajo. Es decir, que tú tengas la posibilidad de tú poder enfrentar la crisis desde la perspectiva económica con los gastos que tienes que incurrir en alimentación, en sustento, pero que después eso no termine mañana generando por la alta demanda de puestos de trabajo una oferta de trabajos de baja calidad, con bajos salarios. Totalmente. Entonces, yo vi la transmisión que tú hiciste con Leti y el artículo que ella escribió y me pareció genial. O sea, es algo totalmente atinado en este momento y en esta circunstancia. Y entonces estuve hablando con Pabelisa sobre la necesidad de esa reestructuración del presupuesto. Y él me decía, mira, fíjate, José Horacio, ahora mismo a mí no me preocuparía que nosotros tengamos un déficit deficitario para el año 2020, lo vamos a tener. Y fíjate que nosotros hace 8 años, en el 2012, tuvimos un déficit histórico de 200.000 millones de pesos que criticamos fuertemente. Y continuamos como país echando para adelante. Y ese déficit no fue producto de una crisis como la que estamos viviendo hoy. No, ese déficit fue para pagar corrupción y campaña electoral, para pagar y comprar las elecciones que le permitieran a Danilo Medina ganar las elecciones en el año 2012.
Y nosotros al final terminamos pagando y asumiendo ese déficit. Ahora, si nosotros ahora tenemos que incurrir en un déficit como ese para poder garantizar todo lo que tú estabas diciendo, seguridad alimentaria, estabilidad social, que la gente pueda sobrevivir, salvar vidas, si ese déficit sirve para salvar vidas, pues bienvenido sea ese déficit en este año 2020, donde las circunstancias son adversas para todo el mundo, incluyendo a la República Dominicana, y amerita que tomemos y asumamos sacrificios mayores. Entonces él me decía, a mí no me preocupa tanto el déficit en este momento, ahora lo que tiene que preocuparnos es la necesidad de salvar vidas, es la necesidad de asegurando que la gente no muera de COVID y, como tú dices, tampoco muera de hambre. Y esa es lo más importante ahora, pero tampoco es como quien dice, nos vamos a endeudar de manera alegre y no vamos o sea, a invertir el dinero que nos ocasiona ese déficit de manera inteligente. Y qué mejor manera que esa renta universal que ustedes plantean, o sea, que todo ese escenario que tú explicaste que Claro, permitan tener esas garantías y esa seguridad a la población dominicana. fíjate cómo el gobierno, en medio de la crisis, o iniciando ya la crisis, pagó 400 millones de dólares a Odebrecht, eh, eh, fruto del acuerdo que llegaron en medio de esta crisis. O sea, en un momento como este, eh, se supone que tú, fondos como ese, lo tratas primero de que, por lo que representa Odebrecht, pero sobre todo en qué se enfoca el déficit. ¿Para qué yo genero un déficit? Y aquí siempre los déficits se generan para tapar corrupción. No es que yo genere un Claro. déficit para proteger a la gente en una situación de excepcionalidad como esta. Entonces, o sea, si yo quiero la agenda, que hablemos un poquito más del tema de la agenda legislativa, nos quedan como unos 15 minutos. Y en el 2019, varios de los temas que se aprobaron en la agenda legislativa priorizada fueron, por ejemplo, el tema de la ley de ordenamiento territorial, la ley de residuos sólidos. Se aprobó también, tengo algunos aquí, como el tema de la ley de aguas, que hemos visto cómo en pleno siglo XXI, en el 2020, aquí casi más de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable. Y sobre todo, el tema del agua, que en una situación como esta es fundamental para poder llevar a cabo las medidas de higienización que se necesitan para poder enfrentar el virus. Pero no tenemos una ley de aguas por los sectores que han tenido. Entonces, eh, pero también el tema, por algo que planteaba Leti por ahí, de un pacto fiscal, que también es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo que tú citabas, para generar un sistema impositivo justo que no termine gravando solamente a la clase media o a los sectores populares, y que las altas rentas estén exoneradas de pagar en la proporción que deben pagar. De estos temas, ¿cómo tú ves esa discusión en este momento? Son temas todos importantísimos y yo creo que hay algo que tienen como un denominador común todos ellos. Tú vas a estar de acuerdo conmigo, yo creo. Hay un denominador común en todos esos temas, y es que si algo ha impedido que esos proyectos puedan salir del Congreso Nacional, en algún momento, por ejemplo, se ha logrado aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de manejo de desechos y residuos sólidos, luego entonces ha pasado al Senado, todavía no se convierte en ley. Lo mismo ha pasado con la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que se aprueba en primera lectura, luego queda en un limbo. Todos esos proyectos no han podido pasar y convertirse en ley y convertirse en una realidad en la República Dominicana por un conflicto entre intereses privados e intereses colectivos. Eso es el denominador común de todos esos proyectos. Vámonos, por ejemplo, con el proyecto de manejo de desechos y residuos sólidos, que una de las leyes sectoriales que debieron haberse aprobado luego de aprobar la Ley General de Medio Ambiente, una de las leyes sectoriales de medio ambiente más importante, y que para conocer un poquito a profundidad por qué no se ha aprobado, yo recomiendo a todos los que no están viendo que vean el documental La Isla de Plástico, que está disponible en YouTube completo y gratis, y que produjo José María Cabral y Nacha Bogar. Y yo creo que ahí se explica demasiado bien por qué, cómo cuando tú tienes intereses privados muy fuertes versus el contraste con los intereses colectivos de la mayoría de la sociedad, entonces hay un conflicto fuerte que cuando no hay un Congreso que tenga claro a quién defiende y qué defiende, entonces se queda en el limbo. Y ahí yo quiero brevemente decir algunos de los temas con respecto a esa ley que yo entiendo que deben incluirse. Con relación a la ley de manejo de desechos y residuos sólidos, es importante que dos temas estén incluidos. Uno, la responsabilidad social de las empresas productoras de estos desechos y residuos sólidos. No puede recaer sobre el consumidor la responsabilidad de qué va a pasar con ese desecho. Eso tiene un impacto ambiental.
y la empresa que lo produce debe ser corresponsable del impacto ambiental que ese desecho produce. Lo mismo pasa con la minería. Tú no puedes decir, no, que quien consume el oro en otro país es responsable del pasivo ambiental que genera la producción de oro, por ejemplo, en la República Dominicana, en Pueblo Viejo, en la mina de Pueblo Viejo. No, esa minera de Barrick Gold que está ahí es responsable de parte de lo que genera como ganancia, invertirlo para remediar el impacto ambiental. Pues lo mismo tiene que pasar para las empresas que generan estos desechos y residuos sólidos. Ellos tienen que guardar parte de sus ganancias para remediar ese impacto ambiental, ese pasivo ambiental que generan sus productos. El segundo tema es la sustitución gradual de los plásticos de uso único. Y ese tema lo quiero resaltar porque yo creo que puede tener un doble impacto positivo en la economía de la República Dominicana. Uno, el impacto ambiental, de que sustituyamos, que prohibamos los plásticos de uso único en la República Dominicana y que iniciemos una transición gradual. Pero eso es una oportunidad empresarial también para el sector privado, porque nosotros República Dominicana podría ser líder en la región para producir alternativas al plásticos a partir de elementos y materia prima biodegradable. Ya el resto de países del Caribe han prohibido los plásticos de uso único. Imagínate que la República Dominicana sea el principal país productor en la región de esos plásticos, pero con materia prima biodegradable, que ya la hay. ¿Cómo nosotros podemos incentivar esa producción y esos sectores para que se conviertan en un eje fuerte de la economía dominicana y que nos permita exportar hacia los demás países de la región, pero de una manera sostenible para el planeta y para el mundo? Eso con relación a la ley de manejo de desechos y residuos sólidos. Vámonos ahora al tema de la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Yo pienso que uno de los temas... ¿Qué tipo de ciudades vamos a construir? O sea, sobre todo a partir de ahora. Así es, ¿qué tipo de ciudad vamos a construir? Yo pienso, déjame acomodarme un poco los choques, estaban subiendo. Yo pienso que uno de los temas importantes que tenemos que incluir en esa ley es el reconocimiento del derecho de las áreas verdes y espacios públicos en la ciudad como un derecho progresivo de todos sus habitantes y de todo lo que la viven. O sea, excelente, tiene que reconocerse que lo que exista hoy es un mínimo que solamente puede aumentar, que no se puede nunca reducir, que es algo que ha padecido la ciudad de Santo Domingo en los últimos años. Nosotros hemos visto cómo se ha reducido las áreas verdes en la ciudad, los espacios públicos se han venido reduciendo. Hace unos meses que se planteó la posibilidad de reducir... Saludos al presi que entró ahí, a Danilo Menina. A mí no se me están actualizando las notificaciones para ver los comentarios. Así que te dejo a ti. El Danilo Menina, bienvenido. Mira, ya lo vi ahí. Que la necesidad, mira, de que se reconozca como un derecho progresivo de los habitantes de la ciudad, que solamente pueda ser aumentado, que el mínimo que se tiene hoy sea solamente... un mínimo, eso, y que por ley haya la obligación de que se reconozca como un derecho progresivo. Y con relación al tema de la ley de aguas, ahí pasa el mismo fenómeno de los conflictos entre los intereses privados que pretenden privatizar el acceso al agua y el interés público de que el acceso al agua sea reconocido como un derecho y que el agua sea reconocido como un bien público, que es lo que establece la Constitución Dominicana. Entonces, ese conflicto de intereses privados e intereses públicos es lo que detiene el trabajo del Congreso. Y nosotros como ciudadanos a la hora de votar en las próximas elecciones tenemos que tener claro cuáles son los intereses que van a defender nuestros representantes. Cuáles son los intereses por cuáles intereses van a velar. Si es para ver cada uno como estos bienes, como bienes públicos a los que tenemos derecho, la salud, el medio ambiente, el agua, la vivienda, o si entendemos que todo eso debe privatizarse y que solamente quien tenga la posibilidad de pagarlo pueda tener acceso a estos bienes. Yo pienso que ese es el enfoque que tenemos que tener y ojalá prevalezca entre los legisladores que vamos para el Congreso Nacional a partir del 16 de agosto, el criterio de la necesidad de garantizar estos bienes y servicios y derechos como bienes de carácter público, como derechos que deben ser garantizados por el Estado. Déjame dar un mensaje publicitario de nuestro patrocinador Danilo Menina, que dice: AFP El Presi, donde tu pensión es mi mansión. Este tigre está esa cuenta es genial. Compañero, usted vino a boicotearme la vaina aquí, compañero. ¿Qué es lo que pasa, compañero? Bueno, será que nos queda un espacio ya para cierre, porque esto dura una hora. Hay un tema también que queda pendiente de la agenda legislativa del 2019 y que tiende a ser pasado de largo y que en esta oportunidad
se ha puesto también de relieve, que era la ley que crea un sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. De la necesidad de, o sea, cómo se ha visto en el marco de esta cuarentena, el confinamiento obligatorio de personas que han tenido que estar con parejas que abusan de ellas, etcétera, etcétera, y de cómo eso es una discusión también incluso desde la perspectiva económica, de cómo tenemos una economía también al servicio de las mujeres en lo que tiene que ver con el tema de los derechos laborales. Por ejemplo, ese ejemplo que tú ponías de lo que ha ocurrido en Chile, de cómo la licencia postnatal se ha extendido, pero también cómo esa licencia postnatal también se extiende a los hombres. Es decir, hay una serie de temas pendientes sobre la base de una agenda legislativa que incorpore la lucha de los derechos por las mujeres en esta oportunidad, que sin lugar a dudas en los últimos años ha habido un retroceso, porque por ejemplo el tema del Código Penal, que ha sido boicoteado sistemáticamente por sectores minoritarios, pero que generan mucho ruido en la sociedad respecto a este tema. ¿Qué tú crees de este? Eso es algo de lo que forma parte de nuestra agenda legislativa. Quiero recordar, como ya no estamos acabando, mira, aquí está, Ley Orgánica Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley es necesaria para impulsar medidas que enfrenten la actual tragedia de feminicidios y los diversos tipos de forma de violencia contra las mujeres y las niñas, así como para promover políticas públicas para trabajar con los hombres que presentan conductas violentas. Mi compromiso es impulsar y promover la aprobación de esta ley desde el Congreso Nacional. Eso es algo que quiero reiterar ahora para que, de nuevo, quienes entraron ahora, yo no lo había dicho, visite mi página web www.josehoracioventeveinte.com, porque eso está allí. Muchas de las cosas que hemos venido hablando forman parte ya de lo que nosotros hemos definido como agenda legislativa. Es importantísimo nosotros fortalecer la prevención de la violencia con educación. Yo pienso que eso es algo básico, una educación igualitaria, en igualdad de condiciones. Nosotros apoyamos la resolución del Ministerio de Educación que promovía una educación en igualdad, que tenga como eje fundamental que somos iguales en dignidad y en derechos, varones y hembras, y que no tenemos ninguna diferencia más que la posibilidad de, a través de nuestro talento, desarrollarnos. Entonces, eso es algo para mí básico para poder lograr avanzar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres y, además de la prevención, sanciones más efectivas para este tipo de crímenes y delitos, porque vemos cómo prevalece mucho la impunidad, vemos tantos casos que terminan en conciliaciones que luego nos damos cuenta que fueron producto de soborno de fiscales, soborno de jueces que aprobaron actas de conciliaciones en las que se falsificaban las firmas de las mujeres víctimas de violencia. Por lo tanto, ese es uno de los principales compromisos que desde el Congreso también vamos a trabajar. Yo tengo el compromiso de ir a trabajar a la Comisión de los Derechos Humanos y ese es uno de los puntos principales que yo pienso que esa comisión tiene que abordar durante los próximos 4 años. En este contexto de crisis se ve más evidente la necesidad de contar con casas de acogida, no solamente para mujeres víctimas de violencia, porque ahora que estamos recluidos en el hogar, que no podemos salir, mujeres que vivan con agresores, también casas para recibir a los agresores. Porque no es solamente que la mujer se vaya, sino que, bueno, si usted es el agresor, usted tiene un lugar donde poder permanecer en lo que se soluciona esta crisis o esta situación. Bueno, José Horacio, te pido un mensaje final y primero te agradezco también por abrir este espacio para que conversemos sobre estos temas. Después de ti hablo. Te agradezco a ti, Bartolomé. Yo pienso que tú eres para mí uno de los modelos a seguir, como para mí, como de la buena política y de la política que hace falta que nuestra generación asuma. Me da, de verdad, te lo he dicho muchas veces, pero me da mucho orgullo militar y a tu lado y llevar muchas causas. Y a la gente que nos sigue, la necesidad de votar, de participar, de no importa las condiciones que sea, tomando las medidas de precaución del lugar, darle importancia a la elección del Congreso que vamos a elegir, porque eso va a ser vital para que podamos tener un buen gobierno durante los próximos 4 años. Un Congreso que fiscalice,
que legisle y que trabaje en beneficio del pueblo dominicano. Y para eso yo le pido el apoyo a todos ustedes a que me ayuden a promover esta candidatura, esta propuesta legislativa, a compartir en sus redes sociales esta transmisión y a que podamos lograr que la buena política gane en este 2020. Mira, alguien me preguntó por ahí que cuáles eran mis planes. Y yo le respondo que dentro de mis planes están llevar a que gente como José Horacio llegue al Congreso, de que la nueva y la buena política llegue a las instituciones. Porque precisamente lo que nosotros hemos querido hacer, provocar con esta conversación es hablar sobre lo que debería estar haciendo el Congreso, pero sobre todo, que yo garantizo eso, de que José Horacio va a hacer en el Congreso. Es decir, de esa labor de representación, de fiscalización, de legislar en beneficio de todos nosotros, de que a partir de ahora la discusión se pone pesada porque tenemos grandes retos por delante y necesitamos gente que esté realmente comprometida. Porque el principal problema de la política dominicana hoy día es el problema de la representación, de que no tenemos gente que esté allí representando los intereses, la agenda. José Horacio plantea una agenda en torno a la cual podemos unirnos, en torno a la cual podemos luchar por una serie de cuestiones que nos benefician a todos, que generan una sociedad mejor para todos nosotros. Y esa es, yo creo que, la oportunidad fundamental que tenemos a partir del 5 de julio, de que podamos elegir un Congreso plural, un Congreso realmente representativo, un Congreso que represente realmente los problemas que nosotros estamos enfrentando hoy día, toda esa vulnerabilidad social y económica que se ha delatado, que ha salido a flote, fruto de la falta de políticas públicas que los representantes que hemos tenido en los últimos 20 años no han desarrollado. Así que ese es uno de mis planes, que José Horacio llegue al Congreso, de que gente como José Horacio llegue al Congreso. Así que gracias a todos ustedes por unirse a esta conversación, que ha estado bastante animada. Gracias al Presi, que ha estado por ahí. Saludos a Marco de la Cruz de allá del kilómetro 8,5, de la gente que está Saludos a Marco, sí, un gran abrazo a mi amigo Marco. Enfrentando esto con mucha dificultad. Marco, estamos con gente como tú, estamos contigo, hermano. Yo voy a estar la semana que viene por allá visitándote, Marco. Así que, señores, un abrazo a todos y José Horacio, gracias de verdad. Mil gracias a ti, Bartolomé. Un fuerte abrazo. Chao.